Les doy la bienvenida a mi mundo místico. Agradecida con cada uno de ustedes por ser partícipe de él. Y hoy este video lo quiero dedicar a la atención a los espíritus familiares. Hablar sobre espíritus familiares siempre es abrir una pequeña brecha de sentimentalismo, porque en muchos casos algunos de nuestros familiares que ya dieron su caída fueron familiares muy allegadas a nosotros. Fueron familiares que cumplieron un rol o un lugar importante en nuestras vidas. Y siempre que hablamos del tema de familia, pues es un tema que suele ser bastante sentido. Pero entiendo de que hay muchas personas que están iniciando su desarrollo espiritual y todavía tienen esa confusión a qué espíritus familiares deben de involucrar en su bóveda espiritual, y si deben de ser a todos los que conocieron y no conocieron. Y acá viene desde mi postura y desde mi forma de analizar el caso de los espíritus familiares. Yo en mi bóveda espiritual, primeramente yo en mi bóveda espiritual, tengo a mis espíritus familiares asentados, posesionados, a aquellos que cumplieron un gran rol en mi vida cuando vivían, aquellos que conocí, aquellos que nos unió un lazo, aquellos a los cuales vivimos circunstancias en nuestras vidas y solo nos quedó en aquella despedida darle un lugar, una posición y ayudarlo en su elevación espiritual. También nos podemos encontrar en nuestra bóveda espiritual espiritualidades a las cuales fueron familiares nuestras y piden ser atendidos por nosotros porque vienen a cumplir un rol a nuestro favor, aunque no lo hayamos conocido. Y esas espiritualidades, sean las conocidas o las que no hayamos conocido, pero que igual ambas las une un solo pensar, que es venir en nuestro auxilio y ser parte de nuestro adelantamiento moral y terrenal, deberíamos de darle una posición en nuestra bóveda espiritual. En el caso de familia hay varias situaciones que nos podemos encontrar. Y están aquellas familiares muy allegadas nuestras, pero que en el momento de su caída fue bastante penosa y trágica, y por dicha circunstancia no se le debe de dar en el momento un asentamiento en nuestra bóveda espiritual. Primero tenemos que ayudarlo a su elevación, debemos hacerle dicho novenario, después de ahí ponerle una asistencia en alto con su nombre y apellido, hacerle sus misas espirituales por la iglesia, hacerle nuestros rezos a través del libro de oraciones escogidas de Allan Kardec, y mediante vayamos sintiendo, porque suele en muchas ocasiones sentir los cambios cuando los espíritus ya inician en su despojo material, cuando ya inician en dejar atrás todo lo que los puede haber estado enraizando en el plano terrenal. Estamos en ese proceso de ayudarlo, a encaminarlo y pidiéndole obviamente a nuestros guías y protectores, que son espíritus de una categoría elevada, que los ayuden en dicho proceso para encontrar prontamente una aclaración y una elevación espiritual. Cuando llega el año de dichos rezos, de dichos cambios de agua, a dichas espiritualidades no se les ponen flores colores oscuras. Normalmente se les suele poner a los recién fallecidos durante el año flores blancas, o aquellas espiritualidades a las cuales todavía les está costando un poco la aceptación de la nueva vida que han obtenido en el mundo espiritual. Entonces se le debe de colocar flores blancas o flores claritas. El primer año yo les pongo flores blancas, ya cuando van entrando en el segundo de año voy intercalando flores blancas con flores amarillas, y así flores que sean de un color cálido y claro, hasta que ya llega el momento destinado para poder ponerles flores de colores mucho más fuertes. Entonces, ya al llegar al año,
si es un espíritu que fue muy allegado a nosotros y es necesario encaminar o tener una tranquilidad de cómo fueron los sucesos y demás, le podemos realizar lo que es una misa espiritual directamente a dicha espiritualidad, a la cual en dicha misa el espíritu puede acercarse y puede, a través de los espiritistas, puede expresar su sentir, cómo se encuentra y notar a través del mensaje si ya está con la debida aceptación y dejando atrás pues todos sus errores materiales y aceptando de dichos errores. Entonces ahí ya se le da un posicionamiento dentro de nuestra bóveda espiritual, dentro de nuestro cuadro espiritual. Hay otros casos a los cuales hay espiritualidades que fueron familia, pero que no nos unió un lazo, no hubo una conexión en vida, ni hubo un trato a la cual usted hasta puede llegar casi ni a saber quién era, ni acordarse tampoco de dicha espiritualidad. Ya ella es al libre albedrío del espiritista, si desea o no sumarlo a su cuadro espiritual, pero quiero que sepa que si usted le va a dar un posicionamiento en su cuadro espiritual es porque usted se va a hacer cargo de ayudarlo en su adelantamiento espiritual. No es solo posicionarlo simplemente porque, bueno, lo voy a colocar para que sea uno más para que me ayude, sin todas las previas situaciones que debe de llevar antes de. Porque al usted llamar a dicha espiritualidad y atraerla hacia usted ya esa espiritualidad ya va a iniciar sus pedidos, obviamente, va a iniciar queriéndole que usted le haga sus misas, de que usted le rece, y si no tiene la luz necesaria, va a empezar a entorpecer su camino, y son situaciones a las cuales nos pueden suceder con espíritus familiares que no significa que están viniendo a hacernos mal, simplemente que no tienen todavía la fuerza, la luz, el progreso y el adelantamiento para poder servirnos y ayudarnos de la manera en que ellos quisieran hacerlo. Y por eso nosotros, a través de ese atraso que están pasando, tenemos que ayudarlo a despojarse de la vida material y despojarse de todo aquello que no está siendo parte de su progreso espiritual. Hay espiritualidades que también, sin haberlas conocido, como otras que, aunque la hayamos conocido, nos salen como santeros o como aleyos que estamos en iniciación de la religión yoruba, nos salen a través de consultas religiosas o a través hasta de misas espirituales que quieren y desean un lugar en nuestras vidas, y de esta manera desean que le demos un lugar en el grupo de aquellas espiritualidades que nos cuidan y nos protejan, porque viene a cumplir una misión para nosotros. Estas espiritualidades puede que no hayamos tenido mucho acercamiento, y de hecho también puede ser espiritualidades a las cuales tuvimos un acercamiento, pero nuestra relación no fue la más factible posible y hubieron situaciones a las cuales se decidió entrar en enemistad y romper el lazo de familia. Tenemos que también tener en claro de que nosotros como espiritistas no somos quienes para juzgar a ninguna espiritualidad. Y esto pues uno no lo aprende hasta que le llega a uno el momento de saber discernir en que uno se encuentra en el mundo de la mentira y los espíritus se encuentran en el mundo de la verdad. Porque hay situaciones a las cuales yo me he encontrado en personas que están en desarrollo espiritual y se le ha fallecido alguna figura de sus progenitores, y por el dicho trato que ha sido negativo, lo que ha recibido de dicha figura, sienten que se encuentran en la negatividad de querer ser la persona a la cual tenga que ayudar a esta espiritualidad. Sencillamente porque suele suceder también en el caso de aquellas personas que han perdido a la figura paterna, a un padre, y el padre en su momento dado no cumplió con su rol de padre, y después de haber fallecido se aparece en cuanta misa puede aparecerse, en cuanta consulta puede aparecerse, pidiendo misericordia, pidiendo una atención y queriendo resarcir el error que en un momento dado no reconoció.
Y ahí estamos nosotros tratando de luchar contra ese sentimiento a la cual todavía nos dice de que por qué tengo que ayudarlos en su momento. Mamá se quedó sola, mamá fue la que sacó adelante a los hijos, mamá fue la que dio este cuerpo, mamá, y ahora después de fallecido, dicha figura desea que uno le preste toda la atención que en vida no nos quiso dar. Y por esa razón es la que digo que nosotros como espiritistas no podemos juzgar este tipo de situaciones, por la sencilla razón de que cuando las personas estamos en el mundo terrenal, estamos con los ojos vendados hacia lo material, estamos enraizados en lo material, estamos actuando mediante nuestros sentimientos que pueden ser llenos de ego, llenos de soberbia, llenos de maldad, llenos de envidia, llenos de negatividad, llenos de egoísmo. Y no se comprende lo contrario hasta que llegue el momento de desmaterializarse, y es cuando entran en cuenta que ya depende de su actuar, que ya depende de su comportamiento y de sus arrepentimientos, su elevación espiritual. Y ahí es cuando pide que por favor Olofin le permita resarcir sus errores y arrastrar las pruebas en el mundo espiritual, del modo de poder ayudar a aquella persona a la cual le dio la vida, pero en su momento no quiso hacer nada por esa persona. Y nos toca pues darle luz y progreso a dichas espiritualidades, y nos toca darle una atención preferencial, y nos toca junto con la espiritualidad botar todo aquello de que nos pueda causar o pudo haber estado causándonos penas, acongojamientos, dolor y demás. Porque a veces nosotros no tenemos la verdad absoluta de los sucesos que pueden haber pasado o pudieron haber ocurrido en nuestras familias. Nosotros nos dejamos llevar por las conversaciones y por las historias que nos puedan comentar familiares, pero al 100% no sabemos los sucesos, el por qué dicha persona decidió actuar de una manera a la cual ante de nosotros no fue una manera positiva, pero tampoco sabemos si fue porque fue obligado a actuar así, si porque fue a través de mentira que nos hicieron ver de que actuaba mal. Y como ocurre en todo ese tipo de situaciones, nosotros como hijos no somos nadie para culpar ni a mamá ni a papá, aún se hayan comportado negativamente. Para eso está el juicio final, a la cual Olofin les destina que para poder resarcir errores y para poder asumir los obstáculos que se les va a poner como prueba de aprendizaje y de adelantamiento, uno de ellos es venir en nuestra protección y tratar de darnos a nivel espiritual todo lo que en vida no nos dieron. Y no estoy hablando de que brindarnos cosas materiales. Estoy hablando de darnos ese soporte, ese apoyo, esa esperanza, esa fortaleza interna, ese sentir de que no estamos solos y de que de alguna u otra manera a nivel espiritual tenemos una compañía perenne que está velando por nosotros y por nuestro bienestar. En este tipo de situaciones yo considero de que antes de usted darle una posición a dicha familia, que es una familia directa, como también no solo tiene que ocurrir con mamá y papá, también pueden ser casos que ocurran con abuelos, que son los que más están directo a nuestro lazo junto con nuestros padres, ¿no? Los abuelos paternos, los abuelos maternos. Y antes de iniciar esa conexión, antes de iniciar ese recorrido junto con esta espiritualidad, yo recomiendo de que antes de darle una posición, antes de poder hacer una conexión y una comunicación, botes todo aquello que te hirió, botes todo aquello que te hizo daño. A través de las palabras, explica tu sentir, di lo que sentiste, di lo que te sucedió, di cómo fue tu proceso de luto, cómo fue tu proceso para poder
para poder limpiar tu alma de cualquier sentimiento negativo hacia esa espiritualidad. Después que usted haga todo eso, usted va a sentir una liberación, usted va a sentir que la mochila pesa menos. Y además que también al actuar de esa manera, usted le está demostrando a Olofin y a dichas espiritualidades de que usted quiere lo mejor para usted mismo y que usted al permitirse abrir y dejar todo tipo de rencor hacia afuera, usted está teniendo ya una elevación a nivel física, a nivel moral, a nivel espiritual. Y después que pase ese tipo de situaciones, usted puede iniciar esa nueva conexión que usted va a tener, pero ya no en material, sino ya en estado espiritual con dicha familia. No todos los espíritus familiares son para posesionarse en la bóveda. No cuanta familia haya existido que usted no conoció, debe de ser partícipe de su bóveda espiritual. Yo tengo familiares que yo no he conocido, que no aparecen en ninguna misa, que no aparecen en ningún lugar y por ende qué posición le voy a dar a dicha espiritualidad si dicha espiritualidad no ha hecho acto de presencia, no me ha dicho un hola, ¿cómo usted está? No me ha dicho aunque sea te voy a tirar un halo de bendición, no ha dicho absolutamente nada y por ende yo creo de que dicha espiritualidad no quiere una conexión conmigo y por ende para qué voy a molestarla por gusto. Están aquellas también espiritualidades que no tienen mucha conexión con nosotros y que en vida quizás ni llegamos a conocer y otras que conocimos, pero no hubo un flash, no hubo una conexión. Sin embargo, después de fallecido, es una de aquellas espiritualidades porque todos los espíritus y más familiares reconocen cuando uno tiene, después que fallecen, reconocen que nosotros tenemos el don espiritual y que a través de nosotros podemos ser su instrumento para encaminarse a coger su luz y progreso, y ahí es cuando vienen a pedirnos una gota de misericordia, a pedirnos una gota de ayuda, y ahí estamos nosotros para podérsela brindar si es que lo desea. En el caso de las espiritualidades, en general, todas tenemos que recordar que todas aquellas personas que han fallecido tuvieron su propia personalidad. Yo tengo mi propia personalidad y todos tenemos nuestra propia personalidad. Dicha personalidad no va a variar después de muerto. Usted va a seguir teniendo esa misma personalidad que usted tuvo. Si usted fue una persona en vida fuerte, de carácter fuerte, una persona luchadora, una persona que ante los obstáculos usted movía cielo y montaña, después de fallecido usted va a tener esa misma personalidad. Eso no va a variar. Y eso no debería de ser una situación a la cual lo mantenga a usted de que si debe o no debe posesionarse en la bóveda espiritual. Tenemos familiares a las cuales eran de carácter fuerte, pero eran gente con mucha prosperidad económica, gente a la cual siempre le sabían sacar el kilo a cualquier negocio o a lo que sea. Entonces esta espiritualidad con su carácter va a ser un baluarte también para usted, para lo mismo, para el negocio, para sacar la prosperidad económica de donde usted pueda ver una posibilidad de hacer un negocio. Y tenemos que trabajar nosotros mismos ante todo en nuestro equilibrio espiritual y en nuestro equilibrio material, porque nosotros como espiritistas, al tener conexión con varios tipos de caracteres en dichas espiritualidades, pues obviamente que parte de todas esas caracteres en un momento de conexión se nos va a pegar caracteres diversos entre ellos, ¿no? De ellos. Y nosotros tenemos que saber discernir en qué momentos tenemos que actuar, en qué momentos debemos de actuar correctamente si es que aquella espiritualidad es una espiritualidad con carácter fuerte y puede ser hasta una espiritualidad que en vida era grosera, era su forma de manejarse, era su forma de conversación. Y usted sabe que si usted va a hablar sobre algo, a una consulta y demás, usted no puede usar las mismas palabras que dicha espiritualidad que la asiste y la acompaña, pues en vida también la decía, porque no es correcto y no todo el mundo va a entender de que tú entiendes a tus espiritualidades con sus defectos y virtudes y su forma de hablar.
Entonces, ahí es donde usted tiene que saber en qué momento dicho espíritu se le está arrimando tanto de que ya usted está empezando a actuar de una forma que no es correcta en usted. Es como yo tengo un carácter fuerte y ya llega un momento en circunstancias de mi vida en que a mí me gusta hablar las cosas claras sin medias tintas, pero en el momento en que yo estoy hablando cosas claras con medias tintas, si a mí de momento me da por querer tirar agua, yo sé que el tirar agua ya no pertenece a mi característica. Pues, y estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Si estoy con mi carácter fuerte, hablando un tema a la cual estoy tratando de hacer entender a la persona y de momento me da por tirar agua, yo digo, no, este carácter mío, más la tiradera de agua, estoy haciendo conexión con dicha espiritualidad que le gusta trabajar con agua. Entonces ya me toca a mí equilibrarme para no atraer mis espiritualidades sugestionadas a que esta persona no está entendiendo el mensaje que le estamos dando y ya no hay una forma de cómo hacerle entender. Entonces ya tenemos que ser más directos, ser más rajatabla, como decimos en Cuba, decir las cosas sin que te importe si le duele o no le duele para ver si tiene la manera de entenderlo. Y ahí tenemos que trabajar mucho en nosotros, porque después que termina cualquier consulta, cualquier misa, cualquier trabajo espiritual que nosotros estemos haciendo, siempre nos quedamos con ese vago del espíritu a la cual estuvo asistiéndonos en ese momento. Y a veces al quedar ese vago, nosotros empezamos a adoptar cierta característica especial de esa espiritualidad. Entonces, ahí es que tenemos que estar santiguándonos, echándonos nuestra colonia, echándonos nuestra cascarilla. Después de terminar cualquier trabajo espiritual, prepararnos un baño de agua de olócun, prepararnos un bañito de albahaca, un bañito de cosas frescas, de agua, de arroz, cosas frescas para que termine ese rezago de la entidad que estuvimos trabajando, que a la cual se nos sigue pegando porque quiere seguir en el bonche de trabajar, para que se termine de apaciguar y entienda que ya se terminó la conexión y que ahora tiene que usted actuar como actúa usted con su forma de ser muy particular. Y en eso tenemos que trabajar, porque hay situaciones a las cuales usted se encuentra en misa y demás, y vienen y se acercan ustedes espiritualidades con ciertas características, que hasta puede ser que no sean características que a usted le guste, pero no se da cuenta que está empezando a actuar así, porque ya usted está entrando en un trance de comunicación de que no sabe discernir en qué momento dejó de ser usted para permitir que dicha espiritualidad utilice sus gestos, utilice su voz, utilice su materia para dar su mensaje. Y eso siempre terminamos dándonos cuenta en qué momento fue cuando todo acaba, que ya uno se sienta y analiza y dice, oye, pero hoy me alteré un poco más, yo no suelo alterarme así. Y esto pudo haber sido porque se pegó esta espiritualidad. Y enlazando lo que sucedió en dicha comunicación y enlazando las palabras y enlazando, ya podemos discernir si esa espiritualidad tenía esa forma brusca de ser o si era una espiritualidad muy pasiva a la cual empiezas a actuar de una forma pasiva, tranquila. Y es como pasa, y si ustedes quieren ver la diferencia, cuando se nos acerca un espíritu de las comisiones monjas, curas, eclesiásticas, automáticamente nosotros cogemos una actitud muy santoral, muy suave, muy delicado, muy eclesiástico, y eso se nota cuando termina la comunicación con dicha espiritualidad. Ahí viene un congo, viene un africano, viene un cimarrón, viene un criollo, viene un mestizo, ya como que uno ya cambia y ya no eres para amor, es pasividad, porque mire, entiende. No, ya como que, oye, ¿me vas a entender o no me vas a entender? Ya uno siente la brusquedad y hasta en las palabras. Y ahí rápido yo siempre trato de captar. Aparte que tengo la posibilidad de poder visualizar cuáles son los espíritus que tengo a mi alrededor, entonces ya voy analizando en que
Mi forma de ser va cambiando mediante dicha espiritualidad, está más conectado conversando, ¿no? Me está más transmitiendo conversación. Entonces, mediante me va transmitiendo y yo voy hablando, ya yo voy sintiendo que yo voy cogiendo esa característica de este espíritu y voy hablando y me doy cuenta de que empiezo o me empiezo a poner muy santoral, o me empiezo a poner muy risueño, me empiezo a poner variando de la espiritualidad que se me pega. Es como yo voy obteniendo mi característica, porque nosotros somos sensibles en ese tipo de situaciones. Usted está prestando su cuerpo, su mente, su voz, sus manos, sus ojos para ser el instrumento completo de dichas espiritualidades. Y usted puede tener en su cuadro familiar espíritus que fueron de una forma que quizás no fue de su agrado, pero eso no significa que porque dicho espíritu tenía una característica que no fue de su agrado, usted no le va a dar una posición en su cuadro espiritual, porque puede haber sido una persona que no fue de su agrado, con características que no van de acorde con su educación, pero fue en el ayer un espíritu próspero, fue en el ayer un espíritu a la cual tenía negocios y tenía cosas positivas, aún teniendo ese mal carácter. Y esa espiritualidad quiere ser parte de usted porque quiere brindarle, aún con su mal carácter, toda la prosperidad que en vida tuvo, a la cual todavía mantiene esa inteligencia de cómo resolver y de cómo encontrar la posibilidad de la evolución económica. Entonces va variando. Uno de los temas que también quiero tocar, y quiero que esto quede bien claro: los espíritus familiares no se usan para trabajar en contra de nadie. Voy para este tema, que es un tema bastante delicado, y quizás algunos que están ya más adiestrados en el tema espiritual lo saben, pero otros que están en iniciación piensan que como así tenemos guías y protectores que nos salen a defender, pues los espíritus familiares también nos salen a defender. Y quiero que quede claro lo siguiente: los espíritus familiares nos van a defender mediante su categoría, luz, progreso, elevación les permita, pero no debemos nosotros, y los defiende por su libre albedrío, porque creen que nosotros merecemos esa ayuda extra que nos quieren brindar. Pero lo que no debemos de hacer nosotros es obligar, ni mucho menos utilizar un espíritu familiar para que vaya a ganar guerras, ni de nosotros, ni ajenas, contra ningún otro religioso, contra ningún otro espiritista, palero, consagrado. No se debe de utilizar. Es como que usted mande a su familia más allegada en vida a que vete y búscate un problema por mí con fulano de tal. Tú no sabes cómo va a actuar fulano de tal contra esa familia, y quizás de la forma en que actúen no va a ser al final de tu agrado. Por ende, los espíritus familiares son espíritus que se mantienen para ayudarnos, para apoyarnos, para darnos sosiego, para darnos fuerza, hasta para resolvernos situaciones y dificultades, pero no para dar palos, no para ir a entrar en guerras ni en luchas con otros religiosos, no para ser enviado para fastidiar a un religioso o a alguien. Los espíritus familiares no son usados para brujear contra nadie. De esta manera, para que me entiendan, el espíritu familiar no es enviado para que vaya a endulzar a aquel hombre que quiero y que no me hace caso. No es utilizado para ir a dar palo. No es utilizado para ese tipo de menesteres. Quiero que queden claro esto. El espíritu familiar cumple otro tipo de rol hacia nosotros. Es para nosotros y por nosotros. A diferencia de nuestros guías protectores y espíritus afines, dichas espiritualidades decidieron ante Olofin ser partícipe de nuestra vida terrenal. Olofin los envió, y otros tantos que decidieron por afinidad que iban a ser partícipe en nuestra vida terrenal, porque cumplíamos roles que en vida dicha espiritualidad lo hacía. Por ende, dicho espíritu vio de que nosotros vamos a venir por el mismo camino y nos quiere proteger y nos quiere cuidar, porque sabe que dicho camino pues puede ser duro, puede ser borrascoso, puede ser difícil, y quiere ayudarnos a que evitemos los errores que en vida ellos
cometieron. Y de esa manera nuestros guías y protectores, muy aparte que cumplen el rol mandado por Dios y otros porque deciden así protegernos, ellos lo hacen también porque es una forma de seguir pasando las pruebas de la vida para seguir elevándose a nivel espiritual. Todos aquellos espíritus que nos cuidan y nos protegen son espíritus elevados, que tienen una categoría de elevación a la cual nos puede ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo, siempre y cuando nosotros nos deseemos dejar ayudar. Los espíritus familiares les cuesta trabajo y están en constantes pruebas, porque ellos están iniciando el camino a una buena elevación, a una categoría a la cual sean espíritus con bastante luz y progreso, que ya ese adelanto de la luz y el progreso y de la elevación ya lo tienen los espíritus guías y protectores que nos vienen a cuidar. Entonces usted está mandando un espíritu familiar que todavía le falta cumplir con su adelantamiento espiritual, con su aceptación, que les falta dejar atrás cadenas, dejar atrás problemas, dejar atrás todo lo material que pudo haber arrastrado al mundo espiritual. Usted lo está enviando a querer hacer un trabajo sin tener las armas necesarias, sin tener los conocimientos, sin tener las estrategias, sin saber qué va a hacer. Y usted lo que está mandando es una bala directa a que sea vista y a que sea esclavizada. Entonces no es ético, no es de lealtad que uno mande un espíritu de familia para que sea un blanco fácil de ser agarrado. No nos gustaría eso, ¿no es cierto? Y porque para ese tipo de menesteres ya tenemos espíritus adiestrados a la materia, a la cual cada uno tiene su característica, vivió diferentes épocas, supo cómo era el movimiento y ellos ya deciden quién es el que está más apto para ir a cumplir dicha misión, porque en dicha misión va a tener que esconderse, va a tener que taparse, va a tener que correr rápido, va a tener que tener una agilidad a nivel de estrategia y mental muy avispada, va a tener ciertas características y ya sabe, porque en vida tuvo que pasar por lo mismo, a lo que se va a enfrentar. Además, tiene ciertas características en las artes de la guerra, en las artes del combate. Es una espiritualidad que en vida fue luchadora, que en vida guerrió y sabe que se va a enfrentar con otro guerrero como él. Y va a saber qué armas utilizar y qué estrategia utilizar para no ser capturado. Porque los espíritus pueden ser capturados, sean tuyos o no sean tuyos, pueden ser capturados. Entonces, ellos saben sus estrategias, quién pone, tú vas por aquí, y arman su campo de batalla para iniciar la situación. El espíritu familiar no tiene ese adiestramiento. Además, usted está incumpliendo, como aquel que dice, con la regla moral al enviar un espíritu de familia a la cual en vida cumplió un rol como usted lo está mandando como si fuera cualquier cosa, a luchar una guerra ajena o propia, cuando usted puede usar otros tipos de poderes para eso. Y esto es algo muy importante que quería dejar claro, que ellos están en nuestras vidas para darnos amor, soporte, darnos fortaleza, esperanza, ayudarnos hasta a librarnos en dificultades, protegernos ante las adversidades de la vida, pero no para hacer cosas a las cuales quizás sea otro tipo de categoría de situaciones que como espiritistas se nos pueda presentar. Porque ser espiritista no significa que nuestras vidas como espiritistas siempre va a ser peace and love, siempre vamos a estar tranquilos, no vamos a tener enemigos, no vamos a tener personas que nos deseen el mal. Al contrario, al tener este don es mucho más fácil poder sentir, poder presenciar situaciones negativas que nos pueden ocurrir. Y para nuestra protección y defensa tenemos que saber qué tipo de espiritualidades podemos usar para ese tipo de situaciones, que no entran los espíritus familiares. También los espíritus familiares, dependiendo del grado de elevación en que se encuentren, pueden pedir ante Olofin el permiso
suplicarle, pedirle clemencia para que pueda venir en nuestro auxilio. Y son aquellas entidades espirituales a las cuales uno de momento está en un momento que se siente mal o está enfermo. Entonces, ese momento en que uno se pone mimoso y dice, desearía que estuviera mamá aquí, papá aquí, porque mamá me hacía las sopitas, porque papá, qué sé yo, me hacía cosquillita en la cabeza. Y uno empieza a hacer ese tipo de pedidos, ¿no? Y los espíritus escuchan. Entonces no tienen la fortaleza todavía como para hacer un acto de presencia y poder sostenernos en esas pruebas. Pero sí puede pedir a través de Olofin la ayuda necesaria para poder hacerlo. Entonces ahí es donde nuestros guías y espíritus protectores lo ayudan y son el bastón de dicha espiritualidad para que dicha espiritualidad venga a darnos ese soporte. Porque nuestros espíritus guías y protectores saben que nuestras espiritualidades familiares saben en qué categoría se encuentran, saben qué tipo de pureza y qué tan impuros y qué tan puros se encuentran, y suelen ser los mediadores para que dichas espiritualidades familiares que saben que nos unen un lazo de recuerdo, un lazo de familia, un lazo sanguíneo, un lazo de amor, que cumplieron un rol muy importante en nuestras vidas, y ellos son los mediadores, los que lo ayudan a llegar a nosotros para que nos den esa pizquita de sosiego y de calorcito familiar. Y nada, espero que les haya gustado este video, que se me haya entendido el mensaje que quise dar sobre los espíritus familiares. Y hasta un próximo video. No se olviden suscribirse y vamos a seguir hablando de estos temas espirituales, porque esto tenemos bastante tela para poder cortar. También se me ha quedado así a medias ahora recordando que hay espíritus familiares que han muerto trágicamente. En muchos de esos casos, y uno quiere brindarle porque fue un familiar a la cual es bien allegado a nosotros, o fue un familiar demasiado allegado a nosotros, un hermano, un tío, un abuelo, un papá, una mamá, igual, en cualquier jerarquía que lo ponga de familia, y ha muerto de una forma trágica. Esas espiritualidades no significa de que usted no le va a dar la luz y progreso, no significa que usted le va a dar una posición, porque si fue una mamá, fue un papá, fue un hermano, fue una hermana, obviamente que quién mejor que usted para poderlo ayudar. Y es imposible decirle a una persona, no, porque como murió trágicamente, no, así haya muerto como haya muerto, nos une un lazo sanguíneo, y no me puedes venir a hablar más de esa persona de la forma en que haya fallecido, porque no es ético, no es correcto, y aparte, ¿quién es usted para hablar más de una persona que usted no conoció? Ahí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En el caso de estas espiritualidades tenemos que ayudarlo todo. Nos cuesta más trabajo este tipo de espiritualidades ayudarlos. Las espiritualidades familiares que han muerto trágicamente, si nos usa un lazo bastante acercado, bastante cerca, pues el proceso es hacerle su novenario espiritual. Después ponerle un vaso en elevación durante un año, cambiarle el agua del vaso, una asistencia a nombre de dicha espiritualidad, hacerle su rezo a dicha espiritualidad. Y así lentamente, poco a poco, con los rezos, con el novenario que usted le hizo al principio, los rezos que usted le sigue haciendo, con el vaso, con la elevación que usted lo está ubicando, ya usted está ayudando en el proceso de desarrollo espiritual de dicha espiritualidad. Lo está ayudando a desmaterializarlo, lo está ayudando a aceptar en la condición que en estos momentos se encuentra, y está ayudando a que esta espiritualidad pueda ser asistido por otros espíritus de luz para lograr su desarrollo espiritual. Y después que haya recorrido todo ese largo camino, usted al año puede decidir hacerle una misa espiritual, invitar a otras medium, hacerle una misa espiritual y ver en qué posición se encuentra, qué tan convencido ya está, y si todavía está renuente al cambio en que se encuentra.
Viéndole ese tipo de situación, ya usted decide si usted ya lo puede ubicar en su cuadro espiritual o si todavía tenemos que seguir trabajando un poquito más fuerte con esta espiritualidad hasta lograr lo que nosotros queremos para poder enraizarlo en nuestro cuadro espiritual. No debemos de enraizar una persona recién fallecida, así sea familiar, en nuestro cuadro espiritual porque todavía usted le está dando una posición y una elevación que todavía a nivel espiritual esa persona no ha tenido. Por ende, va a ser mucho más trabajoso porque nos va a empezar a cargar energéticamente. Y como no tiene la luz necesaria, la forma en que nos va a cargar va a ser en forma negativa. Va a ser en una forma tormentosa, a la cual nos va a empezar a causar ciertas sensaciones y ciertas situaciones que nosotros mismos vamos a sentir que nos estamos deteriorando físicamente. Y no es un problema de enfermedad, es un problema que esta espiritualidad la tenemos pegada, no reconoce en qué situación está y ya usted la colocó en un lugar como si ya fuera una espiritualidad aceptada en el medio que se encuentra. Por eso todo tiene un proceso de aprendizaje. Nosotros le enseñamos a dichas espiritualidades, le estamos enseñando el camino y estamos aprendiendo junto con él el camino que él tiene que seguir. Ya que haya entendido su posición, haya entendido en dónde se encuentra, haya decidido la ayuda, empiece a dejar atrás todas las cargas negativas, empiece a arrepentirse de lo que su vida fue, que llegue a arrepentirse de sus errores, que empiece a retirarse ese velo material que puede estar queriéndose aferrar a la fuerza, que empiece a entender que tiene que buscar su pureza. Ya cuando empieza a suceder todo esto, gracias a nuestros rezos, gracias a la elevación, gracias al novenario, ya esta espiritualidad empieza a ser un espíritu activo a nuestro favor y no un espíritu que, aunque no es que quiera, no significa que los espíritus familiares nos acechan en negativo simplemente por maldad. Es que no tienen la luz necesaria. Es como que usted se tape los ojos y le digan, agárreme un vaso de agua. Usted, ¿dónde está el agua? Va a empezar a botar cosas porque no tiene, no ve. Pasa lo mismo en el mundo espiritual. No ve cómo poderte ayudar. Y en vez de ayudarte, lo que te tira el vaso, te rompe el vaso, te riega el agua en el piso, pasa lo mismo. Y de esa manera tienes que ayudarlo a encontrar esa luz para que esa espiritualidad, cuando tú desees que él venga en tu auxilio, él pueda venir en tu auxilio y brindarte la ayuda necesaria a la cual en ese instante tú necesites. Ahora sí me despido, no me despido porque el que se despide no vuelve. Hasta un próximo video. Suscríbanse, denle like y recuerden compartir qué tipo de temas deseen que yo hable con ustedes. Y agradecida por cada comentario de cada uno de ustedes. Aquí aprendemos todos. Aquí yo soy un aprendiz de la vida. Yo solo sé que no sé nada y por ende cada aporte que ustedes me brinden, así sea un aporte a la cual ustedes puedan estar dudando, brindarme porque puedan creer de que va a ser un tema que no va a tener una buena base. Todo aporte tiene base importante. Si usted lo pensó, es importante que usted también lo comparta para de esa manera juntos pensar dándole una solución y que todos quedemos satisfechos del entendimiento y de haber no dejado pasar un día sin haber aprendido algo nuevo. Hasta un próximo video.